La procrastinación es probablemente una de las cosas más frustrantes que existen, porque sabes exactamente lo que deberías estar haciendo. Y aún así, terminas haciendo cualquier otra cosa menos eso. Abres TikTok 5 minutos, miras un par de vídeos, respondes un mensaje, ves un reel más, y cuando vuelves a mirar la hora, han pasado 2 horas. Pero lo peor no es perder el tiempo, lo peor es la sensación que viene después, porque mientras procrastinas, una parte de tu cerebro sigue recordándote. Tienes cosas importantes que hacer, y ahí empieza el verdadero infierno mental, porque ya no estás descansando, pero tampoco estás avanzando, estás atrapado en un punto intermedio, donde tu mente nunca desconecta del todo. Y si repites eso todos los días, empiezas a perder confianza en ti mismo. Te prometes cambiar. Dices, mañana empiezo en serio. Pero ese mañana nunca llega, y después de un tiempo, empiezas a creer que el problema eres tú, que no tienes disciplina, que eres vago, que nunca vas a cambiar. Pero sinceramente, creo que la mayoría de personas no entienden realmente qué es la procrastinación. Porque procrastinar no significa que seas débil. Significa que tu cerebro está completamente saturado de distracción constante. Y el mundo moderno está diseñado exactamente para eso. Tu móvil probablemente es la máquina de dopamina más agresiva que ha existido jamás. Miles de ingenieros, miles de millones de dólares. Todo invertido en una sola cosa. Mantener tu atención el mayor tiempo posible. Cada notificación, cada sonido, cada vídeo corto, cada scroll infinito. Todo está diseñado para que nunca quieras salir de la aplicación. Y el problema es que tu cerebro se acostumbra muy rápido a ese nivel de estimulación. Por eso después, las cosas normales empiezan a sentirse aburridas. Trabajar se siente aburrido. Estudiar se siente aburrido. Leer se siente aburrido. Incluso pensar empieza a sentirse incómodo, porque tu mente ya no quiere calma. Quiere velocidad. Quiere novedad. Quiere dopamina constante. Y ahí fue cuando entendí algo importante. Mi problema no era la disciplina. Mi problema era que mi cerebro estaba completamente sobreestimulado. Porque no puedes esperar concentración profunda cuando pasas horas consumiendo contenido basura todos los días. Y lo peor es que empiezas a vivir con un conflicto interno constante. Estás viendo vídeos, pero no disfrutas verlos, porque sabes que deberías estar haciendo otra cosa. Entonces no trabajas, pero tampoco descansas de verdad. Y eso destruye tu energía mental lentamente. Te conviertes en una persona atrapada entre la culpa y la distracción. Y sinceramente, creo que millones de personas viven así todos los días sin darse cuenta. Y cuanto más tiempo pasas viviendo así, más difícil se vuelve hacer cosas simples. Responder un mensaje, abrir un documento, ir al gimnasio, incluso empezar. Empieza a sentirse pesado, y ahí aparece algo peligroso. Empiezas a pensar que eres una persona sin disciplina. Pero normalmente, el problema no es falta de disciplina. El problema es que tu cerebro ya perdió la capacidad de tolerar el aburrimiento. Porque antes existían momentos vacíos, silencio, pausas, tiempo para pensar. Ahora no. Ahora desbloqueamos el móvil automáticamente, sin siquiera darnos cuenta, como un reflejo, como una adicción. Y eso cambia completamente la forma en la que funciona tu mente. Porque cuando acostumbras a tu cerebro a recibir estímulos cada pocos segundos, todo lo demás empieza a parecer demasiado lento. Por eso tanta gente ya no puede concentrarse más de 10 minutos. Por eso leer cuesta. Pensar cuesta, escuchar cuesta, y trabajar profundamente se vuelve casi imposible. Entonces intentas obligarte a ser productivo. Te motivas, ves vídeos de disciplina, haces listas enormes, planeas cambiar tu vida, pero después de unos días, vuelves exactamente al mismo patrón. Y eso destruye muchísimo la confianza que tienes en ti mismo, porque cada promesa rota se acumula hasta que llega un momento donde ya ni siquiera crees tus propias palabras. Dices, mañana empiezo, pero una parte de tu cerebro ya sabe que probablemente no lo harás. Y sinceramente, creo que esa es una de las peores sensaciones que puede sentir una persona. Porque cuando dejas de confiar en ti mismo, todo empieza a sentirse más difícil. Pierdes energía, pierdes motivación, pierdes claridad mental, y poco a poco, empiezas a vivir en piloto automático, haciendo pequeñas distracciones constantemente, solo para evitar pensar en todo lo que estás evitando. Y ahí fue cuando entendí algo bastante incómodo. La procrastinación muchas veces no es flojera, es escapismo. Escapas de tareas difíciles, escapas de emociones incómodas, escapas de la ansiedad de empezar. Porque empezar algo importante
también significa enfrentarte a la posibilidad de fallar. Y el cerebro odia eso. Por eso muchas personas prefieren distraerse. Porque distraerse es emocionalmente más fácil que intentarlo de verdad. Y cuanto más tiempo haces eso, más ansiedad sientes alrededor del trabajo. Hasta que tareas simples empiezan a parecer enormes. Abrir un archivo se siente pesado. Responder un correo se siente agotador. Todo porque tu mente asocia trabajo con presión mental. Y sinceramente, creo que mucha gente ya ni siquiera sabe lo agotada que está psicológicamente, porque vivimos sobreestimulados todo el tiempo. Pantallas, ruido, contenido, notificaciones, opiniones, información constante. El cerebro nunca descansa realmente. Y después nos preguntamos por qué nos cuesta concentrarnos. Pero quizá la pregunta real sería otra. ¿Cómo se supone que alguien debería concentrarse en un mundo diseñado para destruir su atención? Y lo más peligroso es que todo esto empieza a parecer normal. Normal sentir ansiedad constantemente. Normal mirar el móvil cada 5 minutos. Normal no poder concentrarte. Normal estar agotado mentalmente. Pero no lo es. El cerebro humano nunca fue diseñado para recibir tantos estímulos durante tantas horas seguidas. Nunca. Y aún así, eso es exactamente lo que hacemos todos los días. Consumimos contenido desde que despertamos hasta que nos dormimos. Y luego esperamos tener claridad, disciplina, motivación y paz mental. Es imposible, porque un cerebro hiperestimulado siempre buscará la opción más rápida, la más fácil, la que dé más dopamina. Por eso empiezas tareas y automáticamente quieres revisar el móvil, porque trabajar profundo ya no compite contra el aburrimiento. Compite contra algoritmos diseñados por algunas de las empresas más poderosas del planeta. Y sinceramente, esa pelea es muy desigual. Entonces entendí algo importante. No necesitaba más motivación. Necesitaba recuperar control sobre mi atención. Porque tu atención literalmente define tu vida. Aquello a lo que prestas atención todos los días termina convirtiéndose en tu realidad. Y si pasas horas consumiendo distracción, tu mente termina viviendo distraída. Pero si empiezas a proteger tu atención, algo cambia. Vuelve la claridad, vuelve la calma, vuelve incluso la energía mental. Porque gran parte del cansancio moderno no viene del esfuerzo, viene de la sobreestimulación constante. Y aquí fue donde empecé a probar algo diferente. En vez de intentar convertirme de golpe en una persona ultra disciplinada, decidí empezar por algo mucho más simple: reducir fricción. Porque muchas veces, la procrastinación no aparece porque la tarea sea difícil. Aparece porque empezar se siente pesado. Entonces empecé a hacer cosas ridículamente pequeñas. Abrir el documento, escribir una línea, leer una página, 5 minutos de trabajo, nada más. Y algo curioso empezó a pasar. Una vez comenzaba, seguir trabajando ya no parecía tan difícil. Porque el verdadero problema normalmente no es hacer la tarea, es vencer la resistencia inicial. Ese momento incómodo, donde tu cerebro intenta convencerte de hacer literalmente cualquier otra cosa. Y cuanto más entendía eso, más claro veía algo. La mayoría de personas no necesita más información. Ya saben lo que deberían hacer: dormir mejor, usar menos el móvil, entrenar, trabajar, comer mejor. El problema es que viven mentalmente agotadas. Y un cerebro agotado siempre elegirá comodidad inmediata. Por eso tanta gente vive atrapada en ciclos de motivación, fracaso, culpa y otra vez distracción. Porque intentan solucionar un problema psicológico solo con disciplina. Y eso rara vez funciona a largo plazo. Porque si no arreglas primero tu mente, siempre terminarás escapando otra vez. Y quizá la parte más extraña de todo esto es que la procrastinación muchas veces no destruye tus resultados primero. Destruye tu identidad. Porque cada vez que dices mañana empiezo y no empiezas, pierdes un poco de confianza en ti mismo. Y después de años haciendo eso, empiezas a verte como alguien incapaz de cambiar. Como alguien sin disciplina, sin control, sin fuerza mental. Pero sinceramente, creo que la mayoría de personas no están rotas. Están saturadas de información, de estímulos, de ruido, de comparación constante. Porque hoy no solo vivimos nuestras propias vidas, también vivimos expuestos constantemente a la vida de millones de personas más. Y eso agota muchísimo la mente. Siempre hay alguien más exitoso, más atractivo, más disciplinado, más productivo. Y aunque no lo notes, tu cerebro está comparándose constantemente. Por eso tanta gente vive con ansiedad silenciosa. Porque sienten que nunca están haciendo suficiente. Nunca avanzan suficiente. Nunca son suficientes. Y cuando mezclas eso con dopamina rápida,
Distraerte se vuelve demasiado fácil, porque distraerte te permite olvidar por unos minutos la presión mental constante que llevas dentro. Pero el problema nunca desaparece, solo se aplaza, y cuanto más tiempo lo aplazas, más pesada se vuelve tu propia vida, hasta que un día ya no sabes si estás descansando o simplemente escapando de todo. Y quizá la peor parte de la procrastinación no es perder tiempo, es sentir que estás perdiendo tu vida lentamente, porque los días empiezan a mezclarse. Quieres cambiar, quieres avanzar, quieres convertirte en alguien mejor, pero siempre aparece algo que te distrae. Otro video, otra notificación, otro scroll infinito, y poco a poco empiezas a vivir más tiempo dentro de pantallas que dentro de tu propia vida. Pero sinceramente, creo que la mayoría de personas no necesita más motivación, necesita recuperar silencio mental, porque cuando tu cerebro vive hiperestimulado todos los días, la disciplina se siente imposible, no porque seas débil, sino porque tu mente nunca descansa realmente. Y quizá por eso tanta gente hoy vive cansada incluso sin hacer nada físico. Porque el agotamiento moderno muchas veces no viene del trabajo, viene de la sobrecarga mental constante, de consumir demasiado, pensar demasiado, compararte demasiado, escapar demasiado. Y tal vez el verdadero cambio no empieza cuando te vuelves más productivo. Tal vez empieza cuando recuperas control sobre tu atención, sobre tu tiempo, sobre tu mente. Porque aquello a lo que le das atención todos los días termina construyendo la persona en la que te conviertes. Y si pasas años alimentando distracción, tu vida termina sintiéndose vacía. Pero si empiezas a proteger tu atención, aunque sea poco a poco, algo cambia. Vuelve la claridad, vuelve la calma, vuelve incluso la confianza en ti mismo. Porque al final, la procrastinación no siempre significa que seas vago. A veces, solo significa que llevas demasiado tiempo intentando escapar de una mente agotada. Y si te gustan este tipo de vídeos sobre psicología moderna, atención, ansiedad y cómo recuperar el control de tu vida, suscríbete, porque entender el mundo moderno también significa entender lo que está haciendo contigo.